Entonces, los carbohidratos, desde el punto de vista químico, se definen como polialcoholes de aldehídos o cetonas. ¿Sale? Eso es un carbohidrato, es un polialcohol de un aldehído o una cetona, por eso vuelvo a lo mismo, que les tenía que enseñar la parte de grupos funcionales, para que ustedes entendieran esta parte o estas definiciones. Entonces, un carbohidrato es un polialcohol, perdón, de un aldehído o una cetona. Yo puedo tener dos de los más simples, que serían de 3 átomos de carbono. Y entonces va a tener su grupo OH, otro grupo OH aquí abajo. Como ya tengo más de un OH, entonces puedo decir que ya es un polialcohol, ¿sale? Ya tengo más de un alcohol, ya tengo 2 alcoholes. Eso ya lo convierte en un alcohol. Y el grupo cetona. Entonces es un polialcohol de una cetona. Por otro lado, yo puedo tener el polialcohol de un aldehído. Entonces, para que sea un polialcohol, otra vez, aquí me equivoqué, otra vez le pongo sus OHs y le pongo su grupo aldehído. Y entonces, este es un polialcohol de un aldehído. ¿Sale? Entonces, eso va a ser un carbohidrato, va a ser un polialcohol. Entonces, aquí estarían los alcoholes. De un aldehído, que sería esto. O de una cetona. ¿Sale? Eso es un carbohidrato. Siempre que ustedes tengan un polialcohol de aldehído o cetona, va a ser un carbohidrato. ¿Sale? Entonces, esos son los carbohidratos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Puedo borrar? No, no borra, no borra. Sí, borre, profe. Me avisan, por favor, cuando pueda borrar los que dijeron que no. Sí, sí. Ya, profe. ¿Ya? Ok. Entonces, No, espere. ok. Espere. Tantito. Me avisas, por favor. Sí. Ya, profe. Ok. Entonces, vamos a la clasificación. ¿Cómo se clasifican estos carbohidratos? Su clasificación, o la primera clasificación que vamos a ver, está dada en función del número de moléculas que lo conforman, ¿sale? Entonces, el más simple es aquel que está hecho de una sola molécula y se conoce como monosacárido. ¿Sale? Entonces, el monosacárido es una sola molécula. Y dentro de los monosacáridos, yo puedo clasificarlo en aldosas o cetosas. Entonces, dentro de los monosacáridos, yo tengo por un lado a las aldosas, en las cuales, pues, su grupo funcional es un aldehído.
O puedo tener a las cetosas, en las cuales en su grupo funcional es una cetona. Regresándonos a las estructuras que les había puesto hace rato, esta sería una cetosa, que tiene un grupo cetona, y este otro sería una aldosa porque tiene un grupo aldehído. Si se dan cuenta, estos entre sí van a ser isómeros. ¿Sale? ¿Se acuerdan que un isómero ya lo vimos? Incluso hicimos antes de salir de cuarentena un ejercicio de esto en donde decíamos que un isómero tiene la misma fórmula molecular, pero diferente acomodo. Entonces, esta va a ser un C3, 3 átomos de carbono, 2, 4, 5, 6, 7 átomos de oxígeno. Y oxígenos, tenemos 3 oxígenos. Perdón, aquí me sobra un hidrógeno, ya ven, no me dicen. A la otra también bórrenle ese hidrógeno que le puse aquí de más, no lo lleva. Y aquí vamos a tener igual 1, 2, 3 carbonos, H's 2, 3, 4, 5, 6, oxígenos 1, 2, 3. Entonces son isómeros. A la otra borren el hidrógeno de aquí porque si no el carbono tendría 5 enlaces y eso no existe. ¿Sale? Entonces esto es una cetosa, tiene un grupo cetona, este es una aldosa, tiene un grupo aldehído y los dos son isómeros. Tienen la misma fórmula molecular, pero diferente acomodo. Entonces, dentro de los monosacáridos, también se pueden llamar dependiendo del número de carbonos. Si tiene 3 carbonos, es una triosa. Estas dos serían triosas. Porque las dos tienen 3 carbonos. Si tiene 4 carbonos, será tetrosa. Si tienen 5 carbonos, será una pentosa. Si tiene, ándale pues, si tiene 6 carbonos, será una hexosa. Y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? Ok, ¿puedo quitar esto para mostrarles la pantalla? No, Espera tantito, por favor. yo ya, profe. Ok. ¿Ya, Pato? Voy, ya me faltan las la de abajo. Ok, me avisa, por favor. Sí. Ya, profe. Okay. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Y entonces aquí tenemos diferentes isómeros de las cetosas, perdón, de las aldosas. Todos estos son aldosas de 3 carbonos, el más simple que fue el que les puse, que es el gliceraldehído. Tenemos de 4, tenemos de 5 o tenemos de 6.
Entonces, en el caso de los carbohidratos es bien importante hacia dónde están los OHs y hacia dónde los hidrógenos. En el caso de la alosa, que es esta de aquí, si ustedes ven, todos los OHs están hacia el lado derecho. Si ustedes mueven el primer OH hacia la izquierda, entonces deja de ser alosa y se convierte en aldrosa. Si ahora el que mueven es el segundo carbono, se convierte en glucosa. Si ahora mueven el primero y el segundo, se convierte en manosa. Este de acá, donde tiene el tercero y el cuarto, es la lactosa, ¿sale? Entonces, eso es lo que va a generar la diferencia entre los carbohidratos que ustedes tienen. Entonces, son muchos carbohidratos porque son isómeros y lo que importa aquí es hacia dónde tienen los OH. Ese es en el caso de las aldosas. Este es en el caso de las cetosas. Entonces también tenemos de 3, de 4, de 5 o de 6 carbonos. Esta es la fructosa, que bueno, ahorita vamos a hablar un poco sobre todo de fructosa, glucosa y galactosa. ¿Vale? Entonces, esas son las estructuras de algunos carbohidratos. Hay demás átomos de carbono. Existe uno que se llama pseudoheptulosa, que bueno, esos ya desempeñan funciones muy peculiares. Voy a detener la captura de la pantalla y me voy a regresar al pizarrón. Ok. Entonces, esos son los más sencillos. Son los monosacáridos. Se clasifican, dependiendo de su grupo funcional, en aldosas o en cetosas. Y también los pueden llamar, dependiendo del número de carbonos que tienen, como triosa, tetrosa, pentosa. Vamos a trabajar ahorita un poquito con la glucosa. La glucosa, su molécula es una aldosa, entonces vamos a tener el grupo aldehído. Y vamos a tener los diferentes OHs. Aquí están los OHs. Y entonces, cuando ustedes ponen esta glucosa en contacto con el agua, cuando la ponen en solución, lo que va a hacer es que va a haber una reacción de ciclación. Este OH va a atacar a este carbono y entonces se va a formar un anillo cíclico. Se va a convertir en esto. Y entonces ustedes van a encontrar en muchos libros que así se representa a la glucosa. ¿Sale? Este sería el carbono 1, este sería el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y entonces esto lo podemos ver como un hexágono en donde los OHs van a estar hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo los acomodan? Esto lo parten a la mitad. Lo que está de este lado queda arriba. Lo que está de este lado queda abajo. Entonces todos van a quedar abajo menos el 3. Este es el 1, 2, 3 va hacia arriba. 4, 5 y 6 van hacia abajo. El del 5 no tiene OH porque fue justo el que se unió con el 1. Entonces, este carbono 5, este sería su OH. Entonces vamos a ponerlo en azul, que es el grupo que está. ¿Vale? ¿Qué va a pasar con el carbono 1? Yo, ¿por qué no puse al carbono 1? Cuando se lleva a cabo esta reacción, acuérdense que esto está en tercera dimensión, y entonces puede ser que este OH ataque por adelante, o puede ser que ataque por atrás. Si ataca por un lado, el OH queda hacia abajo, y a ese, cuando el OH está hacia abajo, se le conoce como alfa-glucosa. ¿Qué puede pasar? En algunos casos, el ataque viene por el otro lado.
Y entonces, si el ataque es por el otro lado, el OH queda hacia arriba. Y esta se conoce como beta-glucosa. ¿Qué va a pasar en la naturaleza? ¿Cuál se forma? ¿El alfa o el beta? Van a ser, de hecho, los tres. Beta, esto se conoce como estructura abierta, y esta que se conoce como alfa. Entonces, esto se va a estar intercambiando todo el tiempo en la naturaleza. Pues ustedes disuelven su azúcar en agua, esto va a estar pasando, ¿sale? Se va a estar abriendo, se va a estar convirtiendo a beta, se va a estar abriendo, se va a estar cerrando y formándose alfa. Entonces, todo el tiempo van a estar las tres especies en equilibrio. ¿Qué va a pasar? Algunas cosas hacen que se forme preferentemente uno u otro. Por ejemplo, este es favorecido por temperaturas bajas. O sea, si ustedes disuelven glucosa en agua y lo meten al refrigerador, preferentemente o el 80%, 70% va a estar en alfa. Este de acá se favorece en temperaturas altas. O sea, si ustedes disuelven su glucosa y la calientan, van a tener el 70-80% de forma beta y no en forma alfa. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues este de aquí es menos dulce. Este de acá es más dulce. Y eso es la razón de por qué una coca fría sí les gusta y una coca caliente ya no. Cuando la coca se caliente, la glucosa que tiene se convierte en beta y se vuelve más dulce y por eso empalaga, llega incluso a ser desagradable el sabor de una coca caliente y es porque es demasiado dulce debido a que toda la glucosa que estaba ahí se convirtió en beta. Si está bien fría, está en alfa y no sabe tan dulce y entonces tiene un sabor más agradable. Aunque por ahí hay algún rarito que le gusta la coca caliente y es justamente por eso. A mí, profe. Ya ves, siempre, para todo hay. Entonces, porque le gustan las cosas muchísimo más dulces. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Puedo borrar? No, aguanta. Parece que esto no tiene importancia. Cuando lleguemos a la parte del polímero como tal, van a ver que es bien importante esto de que si es alfa o que si es beta, ¿sale? Entonces, esto es nomás para ponernos en contexto. Cuando lleguemos a la parte del polímero, que es lo que realmente viene en su tema. Que me avisan cuando pueda borrar, por favor. Ya, profe. Sí. Okay. Vámonos con el siguiente grupo de carbohidratos. El siguiente grupo en la clasificación podríamos ya llamarlo que de aquí es un polímero, porque ya serían los disacáridos. Y esto quiere decir que está formado por dos moléculas. ¿Sale? Acuérdense que teníamos que podían ser moléculas iguales o que pueden ser moléculas diferentes. ¿Cuáles son algunos de estos que ustedes conocen o han escuchado hablar? Pues tenemos a la fructosa, que es el azúcar de mesa. El azúcar que ustedes tienen en casa es fructosa. Y este está hecho de glucosa unido a una fructosa. Otro azúcar muy común es la lactosa, que esta está en la leche. Hay personas que son intolerantes a la lactosa porque no se pueden comer ese carbohidrato. Y este está formado de glucosa y galactosa. Tenemos también, y aquí es donde viene la parte interesante, la manosa
la celobiosa. Perdón, la manosa no. Ah, no, sí. No, la maltosa. Siempre me hago bolas con ese. La maltosa, la celobiosa y la trealosa. Y estos tres están formados por una molécula de glucosa. Este está en la malta, este está en las plantas, y este en sí no tiene una fuente. Esta es una molécula muy pequeña. Las tres están formadas de glucosa con glucosa. ¿Por qué si los tres están formados de dos moléculas de glucosa son cosas diferentes? Lo vamos a ver ahorita. Primero quiero que veamos algo de la fructosa y luego pasamos a estos tres a ver qué está pasando con ellos, porque son tres cosas diferentes y están hechos de lo mismo. ¿Puedo borrar? No, 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 no. No. Espérame tantito. Sí, claro. Ve. Profe, entonces el trealosa no, no se encarga, bueno, no tiene algo que lo caracterice, como ese de plantas o malta ahí. La trealosa es un azúcar muy complejo desde el punto de vista bioquímico. Por ejemplo, si tú tomas una célula de tu cuerpo y la metes al congelador, se va a destruir porque se congela el agua del citoplasma, se forman cristales de agua y rompen la membrana y se muere tu célula. Si tú le haces eso a una levadura, la levadura en el momento en el que siente que va bajando la temperatura, se pone a sintetizar un montón de trealosa y eso evita que la célula se congele y que se muera. En las plantas también, cuando hace frío y empieza a bajar en las heladas, muchas plantas, no todas, empiezan a sintetizar un montón de trealosa para poder sobrevivir y no morirse por congelamiento. Pero no en todas las plantas. Hay plantas que son muy sensibles a las bajas temperaturas y luego se mueren. Hay unas que no, porque pueden sintetizar rápidamente trealosa y quedan vivos. Hay una cosa que se llaman tardígrados, que son unos organismos microscópicos que resisten prácticamente todo. También sintetizan un montón de trealosa para sobrevivir. Entonces, no es un azúcar como tal, como en la fruta, como la fructosa, o como la lactosa que está en la leche, sino entra en procesos muy específicos del metabolismo para tratar de que la planta o de que la bacteria o de que el organismo sobreviva. Okay. Podemos poner que este es ¿cómo lo podríamos poner? Este está en respuesta a estrés. Entonces, cuando tú le pones estrés térmico, que estás congelando una plantita, algunas sintetizan trealosa y se mantienen vivas y sobreviven a las heladas. Entonces, muchas veces lo que se busca en estos transgénicos es buscar los genes que tienen que ver con esto. Se lo metes, por ejemplo, al maíz y entonces ahora vas a tener un maíz que va a resistir heladas. ¿Vale? Entonces, esa es la idea con estas cosas. ¿Listo? ¿Puedo borrar? Profe, Okay. Vámonos con la fructosa. Dijimos que la fructosa es un disacárido y entonces pues vamos a ver cómo está. La fructosa dijimos que era glucosa con glucosa. Perdón, glucosa con fructosa. No, mejor vámonos primero con para explicarles de una vez eso. Vámonos con la manosa. Vamos a poner por aquí, perdón, la maltosa, siempre me hago bolas. Y vamos a poner por aquí el otro que se le parece, que es la celobiosa. Los dos van a ser glucosas, entonces yo voy a poner aquí mi glucosa. Aquí voy a poner mi otra glucosa. Y para la celobiosa también voy a poner mis dos glucosas. Y vamos a poner acá la trealosa. Mis dos glucosas.
¿Sale? ¿Qué pasa con la maltosa? Y por eso les comentaba de lo de alfa y beta. En la maltosa yo voy a tener dos glucosas alfa. Entonces, otra vez tenemos una reacción de condensación. Se va una molécula de agua. Recuerden que en la reacción de condensación se va por ahí un residuo de agua, generalmente. Me puede llevar este OH y este hidrógeno. Y entonces voy a tener mi molécula de maltosa. Como esta estaba en alfa, mi enlace queda hacia abajo. Y entonces, como esta estaba en alfa, el nombre completo de la maltosa sería glucosa. Estaba en alfa, 1 porque es mi carbono 1, 4 porque se unió con el 4, glucosa. ¿Sale? Entonces, esta es una glucosa alfa 1,4 glucosa. Porque mi OH estaba en alfa, estaba hacia arriba. ¿Qué va a pasar con la celobiosa? Prácticamente lo mismo, pero aquí mi OH va a estar en beta. Otra vez tengo mi reacción de condensación, se pierde una molécula de agua. Y voy a generar mi disacárido. Pero acuérdense que ahora estaba en beta. Y entonces mi enlace me queda hacia arriba y a esta molécula se le llama glucosa beta, porque ahora estoy en posición beta, 1,4 glucosa. Entonces, si se dan cuenta, la estructura es prácticamente la misma, pero yo aquí tengo un enlace en alfa hacia abajo, aquí tengo un enlace en beta hacia arriba. ¿Qué implicaciones va a traer esto? Lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de polisacáridos, pero de entrada ya van a ser cosas diferentes por ese enlace. ¿Qué va a pasar con la trealosa? ¿Por qué a este no la puse completita? Bueno, pues porque la trealosa es una glucosa con otra glucosa, pero ahora los dos se van a enlazar por el carbono 1. El OH en alfa, el OH en alfa, se va una molécula de agua, me va a quedar mi dímero, pero unido por enlaces alfa 1,1. Y esta sería una glucosa alfa 1,1 glucosa.
Entonces, esa es la diferencia que hay entre esos tres. Los tres son dos moléculas de glucosa. Entre la celulosa y los otros dos, pues es más visible. Estoy uniéndolos por el carbono 1 y los otros son en 1 y 4. Y entre la maltosa y la celobiosa, bueno, pues la diferencia es que en uno mi enlace está hacia arriba y en el otro mi enlace está hacia abajo. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda hasta ahorita de esto. ¿No? ¿Puedo borrar? ¿Sí puedo borrar? Sí, profe. Sí. Vamos bien. Y entonces ahora vamos con la sacarosa, que es lo que quiero que pues, ustedes vean. Perdón, en el de disacáridos les puse sacarosa o les puse fructosa. ¿Cómo les dije que se llamaba el azúcar de mesa? ¿Sacarosa? Fructosa. Ah, no, se llama sacarosa y es glucosa más fructosa. Oh, Ahí. Debería decir sacarosa. ah, Es azúcar de mesa. Y este es glucosa y fructosa. Porque si ahorita que estaba haciendo memoria, creo que aquí les puse fructosa, ¿verdad? Entonces corrigen, ahí debe decir sacarosa. El otro sí decía lactosa, ese está bien. Que era leche. Y que era glucosa. Galactosa. ¿Vale? Pero este se llama sacarosa. Creo que se los puse mal. Vamos con la sacarosa. La sacarosa es glucosa y fructosa, entonces yo tengo mi glucosa. Que va a estar en alfa. Y esta alfa glucosa la voy a combinar con una fructosa. Y glucocetona. Entonces eso va a hacer que cuando se ciclice me forme un anillo de 5 átomos de carbono. Entonces aquí estaría mi carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces cuando yo hago reaccionar esto, de nuevo se va a ir una molécula de agua. Y me va a formar mi disacárido. El alfa enlace se va hacia abajo. ¿Dónde está mi molécula de sacarosa? ¿Vale? Eso es lo que ustedes se toman con su café, con su agua de sabor, cuando le ponen azúcar. Lo que está entrando a su cuerpo es esta sacarosa. Está hecha de glucosa, alfa 1, 1, glucosa. ¿Vale? Entonces, ahí está. Esa es su molécula de sacarosa.